Saludos y bendiciones. Continuamos nuevamente por acá. Esta es su escuela teológica integral reformadoras o reformadora, perdón, desde la iglesia Manantial de Vida. Vamos entonces a la clase número 11. Seguimos desarrollando el tema de la fe. Si sentimentalmente y emocionalmente, que estamos hablando de ello, te sientes desanimado, oprimido, deprimido, desilusionado, angustiado, sin esperanza, sigue adelante, que tu Redentor vive. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Si emocionalmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Si físicamente te encuentras enfermo, agotado o estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador y Él te dará fuerzas como el águila. Isaías 40, 20 y 31. La fe, un eterno presente. Oiga la expresión. La fe, un eterno presente. La fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo y no en cosas que Él va a hacer. Por esta razón es que decimos que la fe es un eterno presente. La fe dice que las bendiciones y las promesas que están establecidas en su palabra son tuyas desde el mismo momento en que las oigas, las aceptes, las confieses y actúes en ella. Aun cuando no las veas ni las sientas, en el momento que las crees, la fe te dice que ellas son tuyas. Amén. He orado por hermanos a causa de alguna enfermedad y al terminar la oración he afirmado: hermano, usted está sano por la palabra, tiempo presente. Y me han respondido: eso espero, sé que algún día me sanará. Ya va, ¿eso es fe? No. Eso espero es esperanza. Y la fe y la esperanza no son compatibles, compañeros. La fe no responde a este tipo de confesión porque está en el futuro y la sanidad está en el pasado. Y por la fe la hago una realidad en el presente. Dios, en la dispensación de la gracia, no promete sanar a nadie. Escuché esto que a mí me asustó un día. Es decir, Dios, en la dispensación de la gracia, que es ahora, no promete sanar a nadie. Dios, en la dispensación de la gracia, no promete librar a nadie del pecado. ¿Estamos fregados? ¿Sí? No. Ya Él lo hizo hace 2024 años. Eso es fe. ¿Sí? No está prometiendo hacerlo. Ya lo hizo. Eso es una verdad posicional. Que yo tengo que hacerla en fe posesional. Es decir, mía, de yo. Ya en Dios está. Amén. Pero la hago mía. ¿Cómo? En fe. Conociéndola, aceptándola y recibiéndola. Confesándola y caminando en ella. Entonces, el creer como cristiano que todavía somos pecadores es negar el sacrificio de Jesús. Y es creer que algún día vamos a dejar de ser pecadores. Es no entender qué es el pecado y qué son los pecados. El que usted y yo cometamos pecados no nos hacen pecadores. El pecado
es la incredulidad. Ya usted y yo dejamos de ser incrédulos. Ya salimos de esa maldición por descuido, por sonso, ya usted sabe lo demás, ¿no? Caemos en algunos de ellos, eso no nos hace pecadores. Eso nos hace hombres y mujeres en condición de pecados. Ahora, de esos pecados, yo tengo que reconocerlo, yo tengo que confesarlo y apartarme. Amén. Pero del otro, del de la incredulidad, ¿cómo me apartaba yo? ¿Cómo me lo quitaba? Entonces, posicionalmente nosotros somos santos. Amén. Posicionalmente nosotros somos justos. Posesionalmente somos justos. Entonces, cuando como justos cometemos pecado, no perdemos la justicia. Lo que perdemos es la santidad. ¿Sí? Pero la recuperamos. Cuando reconocemos el pecado, lo confesamos a Cristo Jesús y Cristo nos perdona los pecados. Amén. Amén. Y cuando se descubren y cuando caemos en manos de los diáconos, pues nos montan la disciplina para que seamos serios, ¿verdad? Digan algo. Pero nos montan la disciplina no porque Dios no nos haya perdonado, es porque la moral y la ética de la iglesia se tiene que cuidar. Amén. Para que no ande la gente por ahí y agarre esto de, como se dice, de parrán de chuco, de parrán de mono, ¿no? Ya tenemos la salvación. Amén. Ya esa salvación es eterna, estamos claros. Pero hay que caminar en santidad en el área social y en el área moral también. Y cuando por alguna razón fallamos, no dejamos de ser cristianos, no dejamos de ser hijos de Dios, no dejamos de ser justos, pero somos justos en condición de pecados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer que fallamos, confesarlo y apartarnos de esos pecados. Y eso es una acción de fe. Ahora, ¿sabe qué no es acción de fe? Cuando yo peco y digo, no, se no fui yo. Eso fue el otro Torre. El que yo sea Torre no quiere decir que fui yo, ese es el otro. Entonces esa no es una acción de hombre de fe. El hombre de fe sabe que si falló, si 7 veces cae el justo, repitan lo que dijo el salmista. 7 veces, ¿quién lo levanta? Sí, ¿saben ustedes ese texto, no? Ajá, entonces repítanlo pues, porque están muy temerosos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Pero eso es 7 veces al día, yo. Eso no es 7 veces en 500 años. ¿Y qué justo va a caer 7 veces el mismo día? Cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Talmud de Babilonia. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Eso es una multiplicación? No, es una suma por elevación. ¿Y qué es eso? Se lo preguntan a la profesora. No manejo mucho eso. Ella es mi ayudante. Ahora, 7 veces, 70 veces 7 al día, son 490, creo. ¿Quién puede pecar contra un individuo 490 veces al día? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Una hipérbole, una exageración. Entonces la orden es perdonarlo todas las veces. Ahora, si Él nos pide que nosotros lo hagamos, se lo digo, es que lo hace muchísimo más todavía. Porque Dios nunca te va a pedir a ti que hagas algo que Él no hace el doble. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un inmoral, como los fariseos, que mandaban a todo el mundo a hacer cosas y a levantar cargas que ellos no movían ni con un dedo. Creo que ustedes han leído eso en la Biblia, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús un día le dice a los discípulos, hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Cómo así? Dicen los hermanos de Colombia. Bueno, que ellos enseñan muy bonito, muy bueno, y lo que enseñan es de la ley. Y como estamos bajo la ley, pues hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen. Señor, ¿y cómo hacen ellos? Que todo lo que enseñan no lo viven los bandidos eso. Bueno, esa es la versión Octaviano Torres. ¿Por qué la enseñanza de Jesús era como quien tenía autoridad? Era que Jesús tenía la cara larga así y gritaba y hablaba así ronco como un trueno a medianoche. No, que lo que él enseñaba lo vivía. La autoridad de Jesús y de los discípulos consta en que lo que ellos enseñaban era vivencia. Ahora,
Él no está prometiendo sanar a nadie. Ya Él nos sanó a todos en la cruz del Calvario. Amén. Él no está prometiendo perdonar los pecados a nadie. Ya Él los perdonó todos. Amén. Amén. Ya Él nos sanó. Hace 2000 años, 2024. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Dios nunca dijo, oiga, yo fui o seré. Él siempre dijo, yo soy. Como dijo él, yo soy. Tiempo presente. Por lo tanto, Dios es un eterno presente. Asimismo, sucede con la fe, que es parte de su naturaleza, es del presente, del ahora. El término yo soy indica el ser del hebreo hayat, ser gramaticalmente tomado del hebreo relacionado con Dios. Tiene que ver con su eterno presente, por lo que indica que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Dios vive en un eterno pasado, en un eterno presente y en un eterno futuro. Ese es Dios. Voy a dar varios ejemplos bíblicos del presente de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué 6, 1 y 2. ¿Sí? ¿Se recuerda de Jericó, los muros de Jericó, la canción? ¿Cuántas vueltas fue que dieron los israelitas a Jericó? ¿Cómo dice la canción? 7. Los israelitas. 7 vueltas seguidas una de la otra, pero el último día dieron ¿cuántas vueltas? Léalo para que vean, que son 13 vueltas. El último día fue que dieron 7, pero ya habían 6 días dando vueltas. ¿Cómo es que Dios le dice a Josué que él ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por la fe. Dios le dijo, te he entregado, tiempo presente. En el libro de Números tenemos un segundo ejemplo. Dios le dijo a Moisés, envía a hombres a reconocer la tierra que yo di a los hijos de Israel. Como dijo, la tierra que yo di a los hijos de Israel. ¿Ya Israel estaba sobre la tierra? No, pero para efecto de Dios ya estaba entregado. ¿Eso está donde? Números 13, 1 y 2. Pregúntame, ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar a la tierra que les había dado si no era de ellos todavía? La respuesta es por la fe. Hay un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata el caso de Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿sí? Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Cuántos hijos tenía Abraham para este momento? Ninguno. Una hermosa mujer y Abraham cargaba el 6 CPC detrás de él ya. ¿Por qué razón? Tenía un cadáver encima. ¿Ustedes son entendidos, no? Ok. Génesis 17:5. Ahora, Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente.
como Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de mucha muchedumbre de gente. Si Isaac no había nacido, pues nació 25 años después. La respuesta es por la fe. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Entonces, quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba en la entrada de la tumba de Lázaro. Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme, tiempo presente, oído. ¿Cómo es que Jesús le da gracias a Dios por haberlo oído? Si Lázaro no había resucitado aún, la respuesta es por la fe. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En algunas traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente. En los textos originales lo expresa como sigue. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente. Personalmente, he creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser, ni siquiera será, sino que ya lo es. Tiempo presente. Cuando reclames algo por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios, porque lo que has pedido ya es tuyo, te pertenece por la fe, porque la fe es un eterno presente, como lo es Dios también. Porque la fe es parte de la naturaleza de Dios. Y si la fe es parte de la naturaleza de Dios y Dios es un eterno presente, la fe también lo es. Y si la fe también lo es, el amor ágape también lo es, un eterno presente. Ahora, en el lenguaje bíblico de la fe, los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tienen que ver con la esperanza. Diferencia entre la fe y la esperanza. Vamos a analizar, vamos a estudiar la diferencia que hay entre la fe y la esperanza, señoras y señores, para que no nos enredemos y caigamos en esa área que no nos va a permitir movernos como es la demanda de Dios. Debemos dejar en claro que la fe es del tiempo presente y la esperanza es del tiempo futuro. El apóstol Pablo hace diferencia en sus cartas entre la fe y la esperanza. Pasemos a analizar la diferencia. Oiga lo que viene. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto está en Romanos 8, 24 y 25. En la revisión Reina Valera 1960, la primera parte del verso 24 dice, pero la
esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Ahora pregunto yo, la salvación suya, ¿usted espera la salvación suya o ya la tiene? La salvación suya. ¿Usted tiene esperanza de que va a ser salvo o ya usted es salvo? ¿Sí? Vuelvo a preguntar, la salvación suya, la salvación, la libertad del pecado, la libertad de la muerte espiritual, ¿usted tiene esperanza que la va a obtener o ya la tiene? Si está esperanzado, ahorita le hacemos la oración de fe para que la reciba de una vez. Pero si ya la tiene, usted tiene que confesarla y moverse como tal. Es decir, espiritualmente hablando, usted ya es eternamente inmortal. Así como lo es Jesús. Porque pregunto, ¿usted es el cuerpo de Jesús, sí o no? ¿Jesús puede morir? ¿La cabeza del cuerpo puede morir? No. El cuerpo tampoco. Hermano, no somos cualquier cosa. Lo que pasa es que nos han dicho muchas cosas incorrectas. Sin embargo, le digo algo. No se enoje con el que le dijo las cosas incorrectas. Él lo enseñó porque a él se lo enseñaron también. Y al otro se lo enseñaron también de esa misma manera. Pero ninguno tenía mala intención de engañar a nadie. No había mala intención. Lo que había, ¿sabe qué era? Ignorancia pura. Eso es lo que había, pero no había mala intención. Entonces, esos que le enseñaron, lo que le enseñaron a usted ahora no debe pelear con ellos, guerrear con ellos, no, con humildad. Usted se le va a acercar y le va a mostrar las escrituras. Y si ellos no se la aceptan, déjelos tranquilos a ellos en su ignorancia, pero usted no siga en ella. Amén o ayayay, cualquiera de las dos es buena. Entonces, no debemos ponernos a pelear ni molestarnos con los que nos enseñaron muchas cosas fuera de la Biblia. Ellos no tenían mala intención de hacerlo. Ellos estaban desorientados. Ahora, cuando nosotros entramos en los códigos y reglas de interpretación y ahora sabemos que la fe es un eterno presente, entonces la salvación que usted tiene no es una esperanza, es un eterno presente. La vida eterna que usted tiene, que creo que la consiguió en el libro de Juan, ¿cuántas veces? A ver si se recuerda. ¿Cuántas veces consiguieron la palabra vida eterna en el libro de Juan? Ya se le olvidó tan rápido. De 20 para arriba, díganos, hombres. De 20 para arriba. ¿Cómo usted obtuvo esa vida eterna? Por la fe, por el creer. ¿Cuántas veces consiguió la palabra creer? Creyeron, creerán. Más de 100. Solamente en un libro y sus epístolas. ¿Cómo será en el resto? Entonces, ahora usted está entendiendo por qué lo mandaron a buscar el verbo creer y por qué lo mandaron a buscar la palabra vida eterna. Pero ahora usted tiene que comer y comer y comer y mostrar, comer y mostrar. Porque en su espíritu usted está claro. Amén. Amén. Pero en su alma no. Porque usted le guarda mucho respeto a unos antiguos maestros que tuvo, profesores que tuvo. Y sígaselo guardando. Pero no guarde los errores que ellos le enseñaron. Ahí sí, corrija eso. Sígalos amando, porque ellos no tuvieron mala intención. No había un deseo de engañar a nadie. Sencillamente que eso es lo que había. Y si eso es lo que había, eso fue lo que dieron. Entonces, hermano querido, la fe es un eterno presente. Porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Entonces la salvación que usted tiene, la libertad que usted tiene, el derecho a ser hijo de Dios que usted tiene por la sangre de Cristo, el derecho al arrebatamiento ya es una realidad de que usted tiene. Amén. 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 Lo que sí no se ha dado es el arrebatamiento. Le digo algo, esa es la única esperanza que la iglesia tiene. El arrebatamiento. Porque el arrebatamiento no se ha dado. Porque yo estoy aquí. ¿Y ustedes? También, ¿no? Ok. Entonces, la única esperanza que la iglesia tiene es el arrebatamiento. Todo lo demás la iglesia ya lo tiene por fe. Eso es una verdad posicional en Dios. Pero que usted tiene que hacerla en usted.
posesional. Pero para hacerla posesional tiene que conocerla aquí en la Escritura. ¿Sí? Al conocerla tiene que aceptarla. Al aceptarla la va a confesar. Y al confesarla va a actuar como tal. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ahora, y la segunda parte del texto 24, en la misma versión dice, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? En la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Uniendo las dos partes del verso 24 y leyendo en la forma simplificada, literalmente dice, porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y a lo que se tiene, mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Es decir, pregunto, la salvación que usted cree o la salvación por la cual usted confesó y ha seguido a Jesús, ¿ya es suya o tiene que esperarla? La santidad para el arrebatamiento, usted tiene que conquistarla, tiene que buscarla, tiene que parirla, tiene que hacerla o ya la tiene. La santidad para el arrebatamiento. Oiga, si la santidad para el arrebatamiento la producimos nosotros, el ser llevados en el arrebatamiento es gracias a nosotros. Pero si la santidad para el arrebatamiento nos las dio otro, la recibimos por fe, ya estamos aptos para ser arrebatados. Ahora la pregunta es, ¿usted está apto para ser arrebatado? ¿Usted le ora a Cristo Jesús que venga hoy, que venga lo más rápido posible? ¿O usted le está orando, Señor, aguántate un poquitico? Mira que yo tengo que acomodar esto aquí, acomodar aquello allá, tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que aquello otro, Señor, para poder estar listo para el arrebatamiento. Pregunto, si Cristo viene hoy, ¿qué será de usted? Respóndase para adentro. ¿Se quedará o se irá? Si Cristo viene hoy, los que me ven me oyen por el video, ¿se quedarán ustedes o se irán? Hay una materia que vamos a ver acá, que es escatología. Si mal no recuerdo, es la materia número 5, me parece por ahí, 5 o 6. En esa materia vamos a mostrar las 4 tesis que hay, 4 tesis acerca del arrebatamiento. Unos dicen que se va a la mitad de la iglesia, la otra se queda, pastor. Otros dicen que va a ser después de la gran tribulación. Otros dicen que va a ser en medio de la gran tribulación. Y hay otros diciendo que no hay arrebatamiento, que ya Cristo vino, que Cristo va a terminar de perfeccionar a la iglesia estando aquí Él y que lo va a hacer a través de los apóstoles que andan por ahí proliferándose ahorita en estos tiempos. Son 4 escuelas de pensamiento que están dando vuelta. ¿Quiere que le diga algo? Las 4 están equivocadas. Eso lo vamos a ver en la materia. Ahora pregunto, ¿la fe es esperanza y la esperanza es fe o una cosa es una y otra es otra? Una cosa es una y otra es otra. La esperanza tiene que ver con el futuro y la fe tiene que ver con el presente. Por lo tanto, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de la salud, de la sanidad, es ya. Pero cuando hablamos de un futuro, hermano, pero es que en el Antiguo Testamento dice, yo les proporcionaré sanidad. Sí, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Para el pacto de Dios con la nación de Israel bajo el sacerdocio de Aarón. Pero en el sacerdocio actual
Isaías, 750 años antes de que se diera la venida de Jesús a vivir y ejercer el ministerio, Isaías en el capítulo 53, versos 3 y 4 dijo: molido él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos. ¿Cómo dijo? Fuimos. No dijo seremos. Fuimos. Es más, Isaías se fue allá atrás. Perdón, Isaías se vino. Hablando del tiempo de él. 750 años hacia adelante. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Presente. Y Isaías no estaba en el tiempo de la existencia de la fe. Quien habló aquí por la boca de Isaías, no tenemos duda que fue el Espíritu Santo. Expresando lo que se iba a dar. Ahora, nosotros, 2024 años de este lado de la cruz, estamos diciéndole al Señor que, Señor, si quieres, puedes sanarme, dijo uno por allá, ¿verdad? ¿Se acuerdan la Biblia? ¿Será que tú puedes, Señor? ¿Será que tú quieres, Señor? ¿O esta es tu voluntad que yo tenga esta enfermedad? E incluso un hermano en una ocasión le dice a un predicador: hermano, mira, yo quiero que te ore por mí porque es que yo tengo esta enfermedad. Esta enfermedad me la puso Dios. Y le dijo: ¿cómo? Que esta enfermedad me la puso Dios para probarme. Ya va. Yo no quiero líos con nadie y mucho menos con Dios. No voy a orar por ti porque si yo oro por ti, voy a luchar contra Dios, que fue el que te puso la enfermedad. Así que disfrútela, quédesela, no es suya, pues. Disfrútela, muérase con ella. Pregunto, ¿Dios enferma a la gente? Dios enfermó a uno solo. Cargó a uno solo de pecado para no hacerlo contigo y conmigo. ¿A quién fue? A Cristo Jesús. ¿Están aquí? Amén. Okay. Conocer y creer eso es una acción de fe. Ahora, uniendo las dos partes que leíamos de esta área, lo que sí, porque si lo que esperamos ya lo tenemos, deja de ser esperanza. Es decir, la salvación de nosotros, la santidad para el arrebatamiento, ya la tenemos. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Es decir, la iglesia, señoras y señores, la iglesia, quienes son cristianos, escúcheme esto, ya estamos listos para ser arrebatados. La iglesia no necesita prepararse para ser arrebatada. La iglesia necesita prepararse, la iglesia necesita caminar en santidad, es para el propósito que Dios tiene individualmente con cada uno sobre la tierra. Porque cuando hablamos de la santidad práctica, esa es unipersonal, esa es individual. Pero la santidad para el arrebatamiento es colectiva. Fue colectiva. Porque nos vamos o nos llevan colectivamente. Amén. Pero la santidad para el propósito sí es unipersonal. Porque Dios tiene un propósito individualmente, unipersonal con cada uno de nosotros. Pero si no estamos en santidad, Dios no puede hacer con nosotros lo que puede y quiere hacer. Pero ahí estamos hablando de abandonar los pecados sociales y los morales. ¿Y por qué lo hacemos? Por fe. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. ¿Por qué lo hacemos? Por conveniencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque no edifica estar pecando. ¿Por qué lo hacemos? Por respeto al Dios que nos llamó y al que le servimos, que Él es 3 veces santo. Amén. Ahora, si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees, para darle fuerza y corroborar, lo antes analizado. Vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos, el verso 25, según la versión Reina Valera 1960, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice, pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo aguardamos. Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza, que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Analizando los conceptos de fe y de esperanza, vemos que son totalmente diferentes. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que venimos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza. Oiga, la esperanza cobra vida por la fe. No está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. Fe es fe y esperanza es esperanza. Entonces, ¿cuántos tienen fe que ya fuimos arrebatados? Usted se arrebataría de otra cosa, pero ¿cuántos tienen esperanza de que vamos a ser arrebatados? Todos. Ahí sí cabe la esperanza. Pero en cuanto a la salvación, ya es una realidad. En cuanto a la santidad para el arrebatamiento, ya es una realidad. En cuanto a la vida eterna, ya es una realidad. En cuanto a que somos hijos de Dios por pacto de sangre, ya es una realidad. En cuanto a que somos miembros del cuerpo de Cristo, ya es una realidad. Ahora, usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿somos unos pecadores? Pregunto. Usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿somos unos pecadores? Entonces Cristo es un pecador. Vio que decir cosas sin sentido y sin tener el análisis concienzudo correcto de las cosas, a veces repetimos unas idioteces, unas estupideces. ¿Están aquí o se fueron? Están así como, no sé, el frío como que está haciendo un efecto por ahí muy fuerte hoy, ¿no? La lluvia. Ahora, no está mal que le añadas a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza. Amén. ¿Por qué razón? Porque torcemos la realidad. En Romanos 4:18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, quiso decir, Abraham le añadió fe a la esperanza, cuando normalmente por las circunstancias que se daban, no se esperaba nada. Abraham andaba con un muerto encima y Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. ¿Sí? La señora esa mensual que las visita a ustedes, ya se había olvidado de la casa de Sara, se le había perdido. Ahora, el texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, tenemos en Jesús un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con María, la hermana de Lázaro, oiga esto, el que había muerto tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Observe que las declaraciones de Marta tienen que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no hubiera muerto.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sí, sé que resucitará en el día postrero. Es decir, se salió de allá y se fue para Lantote. Observe observe que en esta última expresión, Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en el día postrero, mientras que la primera expresión era del tiempo pasado y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dijo, yo soy tiempo presente, la resurrección y la vida. Es muy importante que tomes en cuenta que después que Jesús hace esta declaración que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta entonces responde, sí, Señor. Marta se ubicó en el presente poniéndose de acuerdo con Jesús. Ahora, una vez que Marta se puso de acuerdo con Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús entonces? ¿Dónde lo sepultaron? ¿Sí? Para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. La iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor en cuanto al arrebatamiento. Esa es la única esperanza de la iglesia. Lo demás es un acto de fe. Ahora, la iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibamos de Dios en estos tiempos, debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza. Añádale a la esperanza fe. ¿Sí? Ahora, gran parte de la iglesia están invirtiendo mucho dinero, tiempo, trabajo para la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿tiene que ver la iglesia con la segunda venida de Jesús? ¿Se los digo? ¿O los mantenemos engañados? Hay dos eventos que están en la Biblia: arrebatamiento y segunda venida de Jesús. Son muy diferentes. Uno se va a dar 7 años antes del otro. Y usted va a participar en los dos. En uno de una forma y en el otro de otra forma. ¿En cuál usted va a participar? ¿Para cuál usted ya lo prepararon? No es que se está preparando. ¿Para cuál ya usted está preparado? Para el arrebatamiento. Usted no va a participar de la segunda venida de Jesús como tal. Me refiero estando en la tierra. Usted y yo vamos a participar en la segunda venida de Jesús, pero con Cristo Jesús viniendo hacia la tierra. Luego de haber pasado 7 años en el cielo, haber sido juzgados y galardonados, iniciándose así las bodas del Cordero y venir a dar inicio a la fiesta de las bodas en la tierra. Ese es el orden escatológico. Conocer esto, creerlo y caminar en esto es vivir en fe. Amén. Amén. Vivirnos preparando para
La segunda venida de Jesús es estar en desconocimiento, para decírselo bonito. ¿Sí? Decirle a la iglesia y predicarle que se prepare porque Cristo ya viene, y decirle al mundo que se prepare porque Cristo ya viene, es no conocer la Biblia. Es andar en desconocimiento, hermano querido. Dios me les bendiga.